Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37. En el relato de la Anunciación, el ángel Gabriel visita a María de Nazaret para darle a conocer los planes de Dios sobre ella. Concebirá y dará a luz un hijo, Jesús, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este episodio sigue la estela de otros eventos del Antiguo Testamento que llevaron a mujeres estériles o muy ancianas a nacimientos prodigiosos, cuyos hijos habrían de desarrollar una tarea importante en la historia de la salvación. Aquí, aunque María quiere adherirse con plena libertad a la misión de convertirse en la madre del Mesías, se pregunta cómo podrá suceder siendo ella virgen. Gabriel le garantiza que no será obra de hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y añade: nada es imposible para Dios. Esta certeza, que significa que ninguna declaración o promesa de Dios quedará incumplida, pues no hay nada imposible para Él, se puede formular también de este modo: nada es imposible con Dios. De hecho, el matiz del texto griego con o cerca de o junto a ilumina su estar cerca del hombre. Es al ser humano o a los seres humanos, cuando están junto a Dios y libremente se adhieren a Él, a los que nada les es imposible. Nada es imposible para Dios. ¿Cómo poner en práctica esta palabra de vida? Ante todo, creyendo con gran confianza que Dios puede actuar incluso dentro y más allá de nuestras limitaciones y debilidades, así como en las condiciones más oscuras de la vida. Esa fue la experiencia de Dietrich Bonhoeffer, que durante la reclusión que lo llevaría al suplicio escribe: debemos sumergirnos una y otra vez en el vivir, hablar, actuar, sufrir y morir de Jesús para reconocer lo que Dios promete y cumple. Es cierto que para nosotros ya no hay nada imposible, porque nada hay imposible para Dios. Es cierto que no debemos pretender nada y que sin embargo podemos pedirlo todo. Es cierto que en el sufrimiento se oculta nuestra alegría y en la muerte nuestra vida. A todo esto Dios dijo sí y amén en Cristo. Este sí y este amén son el terreno firme en el que nos mantenemos. Nada es imposible para Dios. Cuando tratamos de superar la aparente imposibilidad de nuestra insuficiencia para alcanzar la posibilidad de una vida coherente, cumple un papel determinante la dimensión comunitaria que se desarrolla allí donde los discípulos viven entre ellos el mandamiento nuevo de Jesús y así se dejan habitar cada uno y todos juntos por el poder de Cristo resucitado. Escribía Chiara Lubich en 1948 a un grupo de jóvenes religiosos: y adelante, no con nuestra fuerza miserable y débil, sino con la omnipotencia de la unidad. He constatado, palpado,
que Dios entre nosotros realiza lo imposible, el milagro. Si permanecemos fieles a nuestra divisa, el mundo verá la unidad y con ella la plenitud del reino de Dios. Hace años, cuando estaba en África, muchas veces me encontraba con jóvenes que querían vivir como cristianos y me hablaban de las muchas dificultades que encontraban cada día en su entorno para permanecer fieles a los compromisos de la fe y a las enseñanzas del Evangelio. Hablábamos de ello durante horas y al final siempre llegaban a la misma conclusión. Solos es imposible, pero juntos podemos. Lo garantiza el propio Jesús cuando promete: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en mi amor, ahí estoy yo en medio de ellos. Y con Él todo es posible. Nada es imposible para Dios.